Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, seguimos con nuestros estudios en este canal. El día de hoy nos tocará estudiar acerca de por qué creer en la Biblia o qué es la Biblia. Actualmente este canal está vinculado para el estudio bíblico, para llevar la palabra de Dios a todas aquellas personas que no la conocen, y aquellas personas que también ya conocen la palabra de Dios, un poco de discernimiento acerca de lo que es la palabra de Dios a la humanidad. Este canal está siendo actualizado constantemente y también es primera vez que se está manejando este canal por parte de este medio. Te pedimos que si te gusta los temas que se están dando, los compartas a aquellas personas que tú lo quieras. Al igual también te pedimos que si te puedes inscribir al canal, te darás cuenta de todos los temas que vamos a ir subiendo poco a poco. Bueno, hermanos, el día de hoy estudiaremos por qué creer en la Biblia o qué es la Biblia. Bueno, hermanos, la palabra Biblia proviene del griego biblion, que significa rollo, papiro o libro. Bueno, la Biblia es un conjunto de libros que actualmente está dividido en dos partes, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros y está escrito desde el inicio de la creación hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vienen todos los profetas, libros históricos y libros poéticos también. Pero el Nuevo Testamento actualmente está constituido por 27 libros, en donde vienen toda la historia de Hechos de los Apóstoles, viene toda la historia de los discípulos también, los evangelios, y hablan de lo que viene siendo la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, esto es lo que viene siendo cómo está dividida la Biblia, un poquito acortado para no hacer tan largo este estudio. Pero si ustedes desearan que se realizara un estudio más amplio respecto a cómo está dividida la Biblia, cómo está conformada, quiénes fueron sus escritores, qué años y el objetivo de cada libro, lo podríamos desarrollar. Pero ya si ustedes lo desean de esa forma, me pueden dejar ahí en los comentarios que ustedes desean un estudio de ese tipo y lo podríamos ir ampliando constantemente más. Bueno, la Biblia es considerada como modelo ideal para la humanidad, ya que en ella nos enseña cómo tenemos que actuar en diversas situaciones o circunstancias en nuestra vida. La Biblia es considerada como un conjunto de libros que fueron escritos por hombres, guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, para la enseñanza de la humanidad. Bueno, para todas aquellas personas que pensaban que la Biblia fue escrita por algo o seres que no eran humanos, pues no, es algo que no es cierto. Fueron escritas por personas humanas, como usted, como yo. Pero estas personas estaban tan ligadas a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, estaban ligados completamente a Dios, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Fueron guiados estas personas y fue escrito. Y es un conjunto cronológico. Cronológico quiere decir que es consecutivo. Si nosotros vemos la Biblia, todo tiene una secuencia. Y ahí nos va hablando desde el Génesis, desde la creación, hasta Revelaciones, Apocalipsis, o lo que se considera como Apocalipsis, o un libro profético de los últimos tiempos. Y todo es una situación cronológica. Si nosotros vemos Apocalipsis, es cronológico con Génesis, y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo que los libros de la Biblia es algo que va en secuencia. Bueno.
De manera que la Biblia es considerada de origen divino. Entonces, como fue inspirada por Dios, o sea, fue inspirada por el Espíritu Santo hacia estas personas, hacia estas apóstoles, hacia estos profetas, es considerada como algo divino. Es algo escrito por el Espíritu Santo a través de hombres. En las páginas de la Biblia encontramos descrita la revelación del plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la Biblia? Lo más importante, el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, el ser humano se encuentra alejado de Dios. Está completamente alejado y no encuentra una guianza ni una forma de salvar su vida. Únicamente a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder conocer esa salvación que tiene Dios para la humanidad, está escrita ahí precisamente en la Biblia. Todo el plan de salvación. Desde qué tenemos que hacer, cómo conocerlo, y Él nos va a ir enseñando constantemente qué tenemos que ir haciendo en nuestra vida. Aparentemente muchas religiones, en muchas ideologías se ha manejado como si fuera algo mágico, que usted hace una oración de fe o únicamente hace una declaración y automáticamente usted es una persona totalmente salva y ya de ahí en adelante usted ya es santo y ya no va a pecar y ya no va a cometer faltas y esto y lo otro. No. El plan de salvación es más allá. El plan de salvación nos muestra los estándares del ser humano, sus debilidades y sus fortalezas. Y nos habla de que nosotros tenemos que luchar contra esas situaciones que hay en el mundo, esas situaciones que hay en cada ser, en cada persona. Por eso la Escritura dice, la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no vamos a luchar contra una persona, no vamos a ir a pelearnos contra el vecino, no vamos a ir a pelearnos con tal persona, con otra persona. No, la lucha es contra algo espiritual, algo que hay dentro de nosotros. Hay esas energías que están alrededor de nosotros, esas situaciones que nosotros llevamos constantemente. Entonces, en esta página, en la Biblia, vamos a encontrar todo ese plan de salvación y cómo vencer todas esas circunstancias que hay en el mundo. Al igual, también nos va a enseñar cómo tenemos que vivir tanto humanamente aquí con nuestras personas, con nuestros seres queridos, desde nuestra familia, cómo dirigirnos con nuestra esposa, cómo dirigirnos con nuestros hijos, cómo dirigirnos con nuestros padres, cómo dirigirnos con el gobierno, cómo dirigirnos con los vecinos, cómo dirigirnos o cómo comportarnos dentro de la sociedad humana. Al igual también nos enseña de cómo tenemos que cuidar a la naturaleza, tenemos que cuidar la naturaleza. También la palabra de Dios ahí nos lo va a explicar claramente. Y también nos va a enseñar de cómo tenemos que cuidar a los animales. Hay algo importantísimo. La palabra de Dios nos muestra muchos, o sea, abarca todo. Abarca nuestras finanzas, abarca nuestros impuestos, abarca de todo. Entonces, si nosotros vemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ahí abarca o engloba todas las situaciones del ser humano. Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, digamos que llegamos a este mundo, al igual que como cuando uno va ahí a un centro comercial y compra una televisión, compra un aparato electrodoméstico, compra cualquier aparato, ¿ustedes qué es lo que llegan? Ven en el aparato, lo ven bonito, lo compran y se lo llevan a su casa. Este aparato electrodoméstico que nosotros compramos, a lo mejor en un centro comercial, no sé, nos costó demasiado caro. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a la casa? Lo desempacamos, lo vemos, lo examinamos, pero lo conectamos a la luz y lo empezamos a intentar utilizar, ¿verdad? Una pantalla, pongamos un ejemplo de una pantalla. Nosotros llegamos, la conectamos y empezamos con el control remoto a picarle aquí, picarle allá y picarle de este lado. Y de repente nos damos cuenta de que como que no le entendemos bien cómo funciona. Y entonces a lo mejor hasta podemos dañar el aparato, ¿verdad? Porque nada más le estamos moviendo
sin saber las funciones adecuadas de ese aparato. Entonces, cuando menos nos acordamos, decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo entiendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Agarramos y vemos un manual, ¿verdad? Un manual de usuario. Y en ese manual de usuario nos dice cómo tenemos que utilizar la pantalla y a lo mejor la estamos utilizando mal o estamos utilizando mal ese aparato electrodoméstico, ese aparato electrónico que hemos comprado. Y por eso a lo mejor lo hemos dañado o a lo mejor no nos está dando el resultado que debería de estar dando ese aparato, ¿verdad? Entonces, al igual, el ser humano llega a la Tierra y digamos que la Biblia viene siendo como ese pequeño manual o ese manual para la humanidad, de cómo debemos de llevar nuestra vida en la sociedad, cómo debemos de comportarnos ante Dios. Y ese manual nos va a ir enseñando y a dar todo lo mejor de nosotros. Ahora sí, si nosotros vamos examinando ese manual de vida, yo considero así la Biblia como un manual de vida. No lo considero como algo ideológico, algo inalcanzable, no. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Jesucristo y a enseñarnos que todo era posible. O sea, todo es posible. Si nosotros creemos en Él, todo va a ser posible. Entonces, si nosotros tenemos ese manual de vida, entonces nosotros vamos a llevar a cabo lo que dice ese manual de vida con nuestros seres queridos, con nuestra familia y con toda la sociedad. Entonces, la Biblia es un libro muy importante para la sociedad, para la humanidad, desde la antigüedad y hasta el tiempo actual. En el tiempo actual, si nosotros vemos, la sociedad está totalmente distorsionada. Nosotros vemos crímenes, vemos asaltos, vemos homicidios, violaciones, vemos de todo. Si nosotros prendemos las noticias, vamos a ver guerras, vamos a ver cosas tremendas. Pero esto es a causa de ¿qué? De que hemos estado viviendo sin un manual. Hemos estado viviendo sin llevar a cabo los estándares que nos está enseñando ese manual, que es la Biblia. Nosotros pensamos y nos dejamos guiar ante todo lo que nos dice la sociedad, ante distintas ideologías, ante distintos parámetros que han puesto. Pero el manual de vida que nosotros tendríamos que estar utilizando precisamente es la palabra de Dios, precisamente es esa Biblia. Pero nosotros hemos dejado a un lado esa palabra de Dios. Inclusive, nosotros cuando acudimos a los templos, que algunos somos cristianos, otros no somos cristianos, algunos son de otras denominaciones, se les respeta el tipo de denominación que sea usted. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos tan solo una parte de la palabra de Dios. A lo mejor no escuchamos 2, 3 lecturas de la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios únicamente la escuchamos, pero no entra a nuestro corazón, únicamente entra a nuestro cerebro y en nuestro cerebro únicamente se va, se esfuma. Y nos olvidamos de la palabra de Dios. Si usted intentara recordar, usted que va al templo, usted intentara recordar qué fue lo que se habló en su estudio de la semana pasada, tal vez a lo mejor diría, sí lo recuerdo. Pero si usted intentara recordar el estudio de hace 5 meses, ¿qué fue lo que estudió hace 5 meses? ¿Usted se recordaría? Y verdad que sería muy difícil encontrar ese recuerdo de lo que estudió hace 5 meses en la palabra de Dios. Pero sin embargo yo le digo, si usted ha visto la película de Titanic, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo usted vio esa película? Y si usted, le digo, usted la vio, usted la va a recordar y va a recordar muchas cosas de esa película. Inclusive otro tipo de películas que usted haya visto tan solo una vez. Hace mucho tiempo usted lo recordaría. Oye, yo hace mucho tiempo vi esta película y lo recuerdo. Entonces, a veces nosotros ponemos más énfasis en cosas ajenas que en cosas que en verdad deberían de ser importantes en nuestra vida. Ahí por en Hebreos 4:12 dice por ahí la palabra de Dios, es la Biblia es la lámpara que alumbra, martillo que golpea, es pan que da sustento espiritual y espada que penetra. Es luz vivificante y manantial de vida, y por ella al instante pasas de muerte a vida. Aquellos que la estudian obtienen sabiduría, los muchos que creen y alcanzan salvación, pero las que la practican viven experiencias hermosas de santificación.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, si nosotros nos pusiéramos a analizar este texto tan bonito por ahí en hebreo, si usted tiene la Biblia y tiene la oportunidad de leerla, lea ese texto, Hebreos 4:12. Dice que es una lámpara que alumbra. Entonces, si nosotros, ¿cuándo utiliza usted una lámpara? La lámpara no la va a utilizar en el día, ¿verdad? ¿O sí? Cuando hay luz. No, ¿verdad? ¿Cuándo se utiliza la lámpara? En la oscuridad, en las tinieblas. Entonces, ¿cuándo es cuando el ser humano está en tinieblas? Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando tienen una situación difícil en su vida. Y entonces dice que es una lámpara que va a alumbrar. En ese momento difícil, si usted agarra la Biblia y la empieza a analizar, si usted me está escuchando y está en un hospital, es momento de agarrar la Biblia, es momento de agarrar la Escritura, y la Escritura les va a ir enseñando qué tienen que hacer, cómo deben de enfrentar esa situación que están viviendo. Si usted está en la cárcel, si usted está en alguna situación difícil en este momento, usted tome la palabra de Dios y pídale a Dios en su corazón y en su mente que le abra el entendimiento para que pueda entender correctamente la escritura. Y dice que va a ser una lámpara que la va a guiar. Si usted tiene problemas en su matrimonio, si su matrimonio está a punto de divorciarse, si usted tiene problemas con sus hijos, si está en el alcohol, si está en la droga, la palabra de Dios, es una lámpara que lo va a alumbrar y lo va a guiar. Precisamente a estas personas es a las que me interesa más hablar de la palabra de Dios. Aquellas personas que están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque dice que es una lámpara que alumbra. Martillo que golpea, es pan que sustenta espiritual y espada penetrante. Dice que es un pan que da sustento espiritual. Si usted tiene hambre de conocer de la palabra de Dios, usted tiene una necesidad muy fuerte. Necesidad no es únicamente económica. Hay muchas necesidades en la humanidad. Inclusive los ricos tienen muchísimas necesidades espirituales, necesidades a veces de ser escuchados, de ser amados, de ser parte sentirse parte de alguien, parte pertenecer a algún grupo, pertenecer a algún grupo social, pertenecer a Dios. Entonces, dice que el ser humano nace con un gran vacío en el corazón, y ese gran vacío es tan grande, del tamaño de Dios, que únicamente lo puede llenar Dios. A veces lo intentamos llenar con riquezas, a veces lo intentamos llenar con muchas cosas en el corazón, con mujeres, con lujuria, con muchas cosas en el mundo, pero sin embargo, no va a ser posible ser lleno, únicamente va a ser lleno por medio de Dios. Dice que es una luz que vivificante y manantial de vida. Es un manantial. ¿Qué da el manantial, hermanos? Precisamente da que agua. Y esa agua es vida. Esa agua que da vida al ser humano. Nosotros no podemos vivir sin agua. El ser humano no puede vivir sin agua. Si usted, inclusive una plantita, usted déjela. Inclusive un cactus, déjelo sin agua. A lo mejor va a aguantar un tiempo, pero después va a morir. Entonces, si nosotros no tomamos agua viva, dice Jesucristo, yo soy esa agua viva. Dice, y si ustedes creen en mí, brotarán ríos de agua viva dentro de ustedes. O sea, esa agua viva. Por eso a veces, aunque nosotros vemos en la escritura por ahí, sí, todos los hermanos que han escudriñado las escrituras, vemos a Pablo que estaba preso por ahí, y sin embargo ellos estaban gozosos, los apóstoles estaban gozosos y cantando y alabando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían esa agua viva. Ellos no se preocupaban por las circunstancias que estaban viviendo alrededor, ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque estaban con Dios, estaban sufriendo porque Dios estaba con ellos. Dice que aquellos que estudian esta palabra obtienen sabiduría. Entonces, si usted necesita tener sabiduría o quiere tener sabiduría, ¿cómo la vamos a adquirir? Mediante la palabra de Dios. Son dos cosas muy distintas, sabiduría y conocimiento. Porque a veces confundimos. El conocimiento es todo lo que usted va a conocer. Usted puede conocer muchísimo de ciencia.
A lo mejor hay personas que me están escuchando que son doctores en alguna especialidad, otros son doctores en, son licenciados, han tomado carreras profesionales, diplomados. Excelente, ese es mucho conocimiento. Pero dice que la sabiduría es más allá que el conocimiento. La sabiduría es llevar a cabo todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo, ponerlo por obra, ponerlo por práctica. Y dice que eso es la sabiduría de Dios. Dios te va a enseñar qué tienes que hacer en tu vida y la sabiduría es poner en práctica. Si usted no pone en práctica lo que ha conocido de la palabra de Dios, déjeme decirle que usted no es sabio. Pero si usted está poniendo en práctica de lo que es de la palabra de Dios, lo que usted está conociendo, entonces usted es una persona sabia. Dice que los muchos que creen alcanzan salvación, pero que la practican viven experiencias hermosas de santificación. Hay algo importante. Pero los que la practican viven experiencias hermosas de santificación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir experiencias hermosas de santificación. Entonces, nosotros tenemos que seguir en este camino. Tenemos que seguir escudriñando las escrituras. La escritura es una lámpara que nos va a estar guiando. Dice también que en la Biblia nos describe el gran amor que tiene el Padre con la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nos dice claramente que en la Biblia vamos a encontrar el gran amor que tiene Dios con la humanidad. ¿Usted cree que Dios requiere que lo ame el ser humano? ¿O que lo alabe? A veces nosotros nos ponemos muy importantes y decimos, no, Dios, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a tu templo, ya no te voy a ir a alabar, ya no voy a ir a glorificarte, ya no voy a ir a esto, ya me voy a alejar de ti. ¿Usted cree que Dios necesita de nuestra adoración? Él tiene millones de ángeles que le adoran día y noche allá en el cielo. ¿Usted cree que requiere de nuestra adoración, de estar ahí? Nosotros somos los que requerimos de Él, no de Él de nosotros. Nosotros requerimos de Él. Pero más sin embargo, Él muestra su gran amor, que aún nosotros siendo malos, siendo déspotas, que nos hemos alejado muchísimas veces y siempre llegamos a los pies de Cristo nuevamente y decimos, mira, aquí nuevamente, aquí estoy yo, he pecado, y ya regresamos regresamos a Dios y después nos volvemos a alejar y volvemos a regresar. Somos unos traidores, somos unos déspotas cuando nos hacemos esto. Sin embargo, Dios siempre va a estar ahí, esperándonos. Dice por ahí la historia del hijo pródigo, dice que el padre estaba esperando a que su hijo regresara, ¿verdad? Y dice que a lo lejos vio que venía el hijo. Y dice que el padre lo ve y que él se echa a correr y lo abraza. ¿Quién hizo el sacrificio de ir? El padre. El padre lo ve a lo lejos y él se acerca al hijo. No el hijo se acerca al padre. A veces nosotros únicamente con presentarnos a lo lejos de Dios, Dios nos ve y Él se va a acercar. Y Él nos va a decir, ven, yo sé lo que has sufrido. Dice que también por ahí, hablando de los pastores, también nos habla por ahí que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Por ahí un proverbio, un salmo. Dice que Él deja a las 99 para ir a salvar a una sola oveja, ¿verdad? Dice que una oveja se pierde y se va en el mundo, se va por ahí en el mundo. Y dice que Jesús deja las 99 y va a buscar esa oveja. Y esa oveja se va entre despeñaderos, entre espinas, entre lo que usted quiera, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, así como nosotros en el mundo nos vamos perdiendo entre muchas cosas. Y Jesús nos va a buscar. ¿Usted que sabe por dónde pasó Jesucristo? Precisamente también por todas esas situaciones. Y dice que cuando la ve, la agarra, la sube a sus brazos y dice, y la lleva al redil. Pero dice, ay, qué bonito, nada más la lleva al redil, ¿verdad? Pero usted sabe que para regresar al redil tienes que pasar por el mismo camino, tienes que pasar por las mismas situaciones, tienes que pasar por el mismo sufrimiento. Sí, pero con la diferencia de que, ¿qué? Ahora vas en los brazos de Cristo. No vas caminando tú solo, ahora vas en los brazos de Cristo a regresar al redil. Por eso, cuando nosotros a veces nos alejamos del Evangelio, a veces nos alejamos de Dios y regresamos a Él, nos cuesta trabajo regresar. A veces volvemos a
caer en tentaciones, volvemos a caer en muchas situaciones. ¿Pero por qué? Porque el regreso al redil también es difícil. Pero cuando nosotros decimos, Dios, ayúdame a regresar, ayúdame, llévame al redil nuevamente, Él te va a tomar en tus brazos, en sus brazos, y te va a llevar. Sí vas a sufrir, pero vas a ir en los brazos de Jesucristo. Dice, ese es el gran amor que tiene Dios con la humanidad. Dios tiene un gran amor que al ver que Él creó esta humanidad y que se perdió y todo, Él dice que se había arrepentido de haber creado al ser humano y quería destruirlo. Sin embargo, tuvo misericordia. Y Jesús vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. Nosotros deberíamos de haber muerto. Nosotros deberíamos de haber sido destruidos, fulminados de esta humanidad, pero sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Tomó ese lugar de usted, mío, y Él murió en la cruz. En la cruz, un sufrimiento tan grande. Hay un estudio por ahí que también tengo que habla de la muerte de Jesucristo. Todos pensamos que a lo mejor Él murió de los dolores, del golpe, y si usted estudiara perfectamente de la muerte de Jesucristo, de cómo fue de que murió, vamos a ver que Él murió de una gran tristeza. Él le murió tristemente de ver a la humanidad como no lo había reconocido, cómo se estaban alejando de cada día más de Él. Que aunque Él vino, hizo muchísimos milagros en presencia de todos, no lo aceptaron. Entonces Jesús murió de un gran dolor, de un gran sufrimiento, pero no un sufrimiento humano, un sufrimiento interno. Él le dolía más el sufrimiento interno que los golpes, que los azotes, que los clavos en sus manos, en sus pies. Él le dolía más lo que estaba viendo en la humanidad. Bueno, hermanos, vamos a seguir con este estudio. Dice que también en ella vamos a encontrar enseñanza completa para capacitar y adquirir vida eterna en el nombre de Jesús. Ahí vamos a encontrar la vida eterna, hermanos. No vamos a encontrar en otro libro. Hay muchos libros en la actualidad que nos van a llevar a entender y a superación personal y a querer superarnos en alguna especialidad. Sí, nos van a llevar a un crecimiento, a lo mejor nos va a llevar a un liderazgo únicamente, pero no a una vida eterna. Y la palabra de Dios nos lleva precisamente a esa vida eterna. Bueno, vamos a leer un textito. Dice en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Dice así, hermanos. Dice, todos los que están conmigo te saludan. 2 de Timoteo. Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, hermanos, aquí en estos 3 versículos hay mucha enseñanza, hermanos. Hay muchísima enseñanza. Dice que en el versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo tenemos que enseñar la Sagrada Escritura? Desde la niñez. Desde aquel pequeño que aún no sabe ni leer, desde ahí les vamos a enseñar de la palabra de Dios. Tenemos que irles enseñando cómo se debe de vivir el Evangelio en nuestra vida. Pero ¿cómo se lo vamos a enseñar a un pequeño? Se lo vamos a enseñar a través de historias, se lo vamos a enseñar a través de nuestra vida diaria. Si nosotros le decimos, oye, es malo mentir, pero si ve que papá y mamá mienten, entonces el niño ahí empieza a distorsionar su pensamiento. Dice, oye, ¿por qué me estás diciendo que es malo mentir cuando yo veo que que mamá y papá mienten? O a veces dicen también, no, es malo pelear.
y vemos que papá y mamá todos los días se pelean, todos los días están ahí como perros y gatos. Entonces, es algo incongruente, ¿verdad? Que, que digamos algo y hagamos otra cosa. Entonces, es algo importante que nosotros les enseñemos a los niños desde la infancia, desde que están pequeños, de las Sagradas Escrituras, pero a través de nuestro testimonio. Es muy importante porque los niños aún no saben leer en ese tiempo, aún no saben entender y ellos, y dice que el ser humano va aprendiendo mediante copiar. O sea, van aprendiendo y copian lo que ven que hacen los demás. Entonces, si mamá y papá hacen cosas malas, el niño va a hacer cosas malas. Y de repente, por eso mismo, el niño va creciendo con esa ideología de decir una cosa y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque papá y mamá no lo están enseñando. Entonces, hay que ser congruentes con lo que nosotros decimos a los pequeños, con lo que nosotros hacemos. Bueno, desde la niñez hay que enseñar de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de fe, que es Cristo Jesús. Dice que la palabra de Dios o la enseñanza que vas a ir adquiriendo desde la infancia te va a llevar a ser salvo. ¿Por qué te va a llevar a ser salvo? Porque precisamente, como les digo, debemos de ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Ser auténticos. No ser unas personas que de doble moral, como lo estaban viendo en el estudio anterior o en estudios anteriores, pero también nosotros debemos de ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Entonces, esto nos va a llevar a una vida de fe, en la cual nos va a poder llevar a llevar a la salvación. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios la escritura, o sea, la Biblia, está inspirada por Dios, como ya lo vimos. Por eso dice, inspirada por Dios. O sea, fue escrita por humanos, por seres humanos, por Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Santiago. También por ahí vemos a Isaías, Jeremías, Tito, personas que escribieron es la Biblia, pero sin embargo fueron inspiradas, dice, fueron inspiradas por Dios. Entonces el libro es escrito por humanos, inspirados por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. Entonces, en la escritura nos va a enseñar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar ante diferentes situaciones. Pero también tenemos que nos enseña cómo debemos de adorar a Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo tenemos que vivir en la presencia de Dios. Entonces, también eso nos enseña la escritura. Entonces, también nos dice para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También nos corrige, hermanos. A veces nosotros vamos por un camino malo, como ahorita les estaba diciendo. A lo mejor nosotros cometemos esa falta muy común entre a nuestros hijos. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa totalmente distinta y los hijos eso lo están aprendiendo. Y la palabra de Dios dice que debemos de ser no debemos de ser de doble ánimo. Eso quiere decir que debemos de ser congruentes con lo que decimos y a lo mejor no lo sabíamos. Y ahí nos está corrigiendo la palabra de Dios. A lo mejor nosotros somos personas impuntuales y también la palabra de Dios nos dice que debemos de ser puntuales, que nosotros debemos de ser personas que cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, que nuestro decir sea un sí o un no, pero que seamos responsables con lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, también la palabra de Dios nos habla de muchas actitudes humanas. Yo lo veo más en el aspecto humano. ¿Por qué? Porque si lo vamos más en el aspecto espiritual, nosotros nos veríamos en un aspecto de que diríamos, pues únicamente Dios lo puede hacer. Pero en el aspecto espiritual hay muchas cosas muy hermosas. Pero como decimos, hay que empezar de adentro hacia afuera. Cuando nosotros limpiamos la casa, a veces empezamos a detallarla de afuera, ¿verdad? O a veces empezamos de adentro. Pero es más importante empezar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque ¿dónde vivimos? Adentro de la casa, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que empezar a limpiar la casa desde adentro hacia afuera. Entonces tenemos que empezar a sacar todo lo malo, todo lo malo, todo lo incorrecto que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué? Para empezar a limpiar nuestra vida. Y entonces al empezar a limpiar todo en nuestra vida, también se va a ir reflejando eso hacia afuera. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, mira, él antes tomaba, antes se peleaba con su esposa, antes siempre andaba de la greña y ahorita vemos que no, ahora ya salen a caminar juntos, ya van tomados de la mano, pues ¿qué es lo que está pasando? Precisamente sacaron ciertas circunstancias que en su vida estaban dañando. A lo mejor únicamente era la comunicación, que también nos habla mucho de la palabra de Dios, que tenemos que ser tenemos que comunicarnos mucho con nuestra pareja, con nuestros hijos, tenemos que comunicarnos muchísimo. ¿Para qué? Para enseñar. Y a lo mejor es un punto que nos ha estado faltando. Y entonces tenemos que ir corrigiendo. Y la palabra de Dios nos enseña a corregir muchos aspectos de nuestra vida. Dice, y para instruir en justicia. Instruir nos instruye. ¿Qué tenemos que hacer? Lo correcto, ser justos. Justos es, a veces no nos gusta muchas veces ser justos. ¿Por qué? Porque inclinamos siempre la balanza a nuestro lado. Y no, de repente la justicia quiere decir que la balanza debe de ser equilibrada, ¿no? A veces nosotros desequilibramos la balanza y siempre queremos tener la razón. A veces nosotros no tenemos la razón y tenemos que también decir, ¿sabes qué? Estamos en un error, estoy entendiendo mal las cosas, entonces tengo que empezar a corregir. Eso es corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿quién es el hombre de Dios? Ajá, precisamente, el hombre de Dios no es Jesús, el hombre de Dios es usted. Aquí la palabra de Dios dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién? Usted, yo. Aquella persona que me está escuchando, usted debe de ser perfecto. Ay, pero no, ¿cómo voy a ser perfecto? El único perfecto es Jesús. Tal vez muchos están pensando eso. El único perfecto, nadie es perfecto en esta vida. Perfecto quiere decir que vayas quitando cosas malas en tu vida. La perfección nunca la vamos a alcanzar, pero perfecto quiere decir, ok, yo siempre llegaba borracho y le pegaba a mi esposa. Ah, ok, ya no tomo, ya no le pego a mi esposa. Usted es perfecto. ¿En qué? En la ira. Ya está controlando su ira. A lo mejor usted es perfecto, está perfeccionándose. Precisamente eso es perfeccionarse. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que se perfeccione, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos ser preparados para buenas obras. A veces decimos, ay, ¿para qué buenas obras si las obras no me salvan? Lo que importa es la fe. Y otros dicen, no, lo importante es las obras y no la fe. Pues van de la mano. La fe sin obras no sirve y las obras sin fe no sirven. Pero ¿cómo es esto? Ah, precisamente. Porque si yo tengo fe en Jesucristo, Jesucristo dice en su palabra, dice cuando dice por ahí, dice, me vistes desnudo y me diste ropa, ropa pues me vestiste, ¿verdad? Otra parte dice que me vistes hambriento y me diste de comer, me vistes forastero y me hospedaste, me vistes en la cárcel y me fuiste a visitar. Bueno, parafraseando ese texto, hermano, no lo estoy sacando literalmente de la Biblia, lo estoy parafraseando. Muchos textos me gusta parafrasearlos. ¿Por qué parafrasearlos? Porque lo entendemos un poquito más coherente o más a la vida diaria. Bueno, parafraseando quiere decir que Jesús no nos dice nos dice que hagamos esas obras. ¿Pero por qué las vamos a hacer? Por fe. Por fe, ¿por qué? Porque Dios nos ama, Dios tiene amor hacia nosotros y es algo de demostrar ese amor a Dios. Las buenas obras, tenemos que empezar a hacer buenas obras en nuestra vida. A veces decimos, ay, no, yo no, vemos a una persona que está pidiendo una ayuda en la calle y decimos, no, yo no le pienso dar a esta persona. ¿Por qué? Porque se lo va a ir a gastar en alcohol, se lo va a ir a gastar en drogas, se lo va a ir a alcanzar en lo peor. Usted no se preocupe en lo que se lo vaya a gastar.
Usted haga una buena obra. Usted déselo. Usted no se preocupe. Usted está adquiriendo una bendición. Cuando usted da, recibe bendición. Pero esa bendición pues se puede volver maldición para aquella persona, porque si usted le dice a una persona, ¿sabes qué? Yo ocupo este dinero para ir a comer, usted se lo da, ok, vete a comer. Esa persona no va y se lo come, no va y come con ese dinero, va y se lo gasta en otra cosa, en un vicio, un ejemplo. ¿Para quién es la maldición? ¿Para usted o para la persona que lo consume que lo utiliza para otra cosa? Para la otra persona. Usted olvídese para qué lo vaya a utilizar. Usted sea de bendición. Dice que nosotros tenemos que ser preparados para buenas obras. Entonces nosotros debemos estar haciendo buenas obras constantemente. Otro aspecto de la Biblia que su origen es eterno. O sea, la palabra de Dios es desde el inicio, desde Génesis, desde la creación, desde antes de la creación. Si nosotros vemos por ahí antes de la creación, y hay un estudio muy bueno por ahí del Big Bang y de la creación, cómo la ciencia se va uniendo. Bueno, no me quiero salir del tema, pero si usted quiere seguir estudiando y escudriñando de la palabra de Dios, vamos a ir viendo esos temas cómo se unifica la ciencia, aunque no quiere, se unifica la ciencia con la Biblia, se unifica con la palabra de Dios. Hay una unificación. Por ahí también tengo otro pequeño estudio del Big Bang y de la creación, cómo los años y las décadas de la ciencia se van unificando y que los años que ellos lo manejan de evolución del ser humano, de la Biblia también viene una evolución en el ser humano, no como la ciencia lo marca, pero sí hay una evolución. Entonces, también esos estudios también están muy interesantes y muy buenos. Que más adelante se van a ir subiendo en este canal, se van a ir subiendo más y más estudios como la guerra hay un estudio también muy bueno que se llama la guerra de la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? También habla respecto de la preexistencia de Cristo, desde dónde existe Cristo, quién es Cristo. Poco a poco vamos a ir estudiando más estudios más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la Biblia. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque pues, son el segundo estudio que estoy subiendo en este canal. Y me gustaría que fueran entendiendo que pues, por qué estoy utilizando la palabra de Dios. Y a veces me dicen, ¿por qué no estudias tal libro? ¿Por qué no agarras este otro libro y metes de este otro libro? No me gusta. ¿Por qué? Porque lo más importante es la Biblia. A veces vamos a ir tocando partes de otros libros históricos, más que nada. Libro histórico del Imperio Romano, un ejemplo de cómo veían los romanos a los cristianos. Pero serían pequeñas partes únicamente, pero no sería algo más fuerte. No basarnos en esos libros, sino basarnos únicamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo único importante que nos va a llevar al estudio perfecto para perfeccionar nuestra vida. Entonces su origen es eterno. Dice por ahí la palabra de Dios, dice Jesús, dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios es vigente desde el inicio hasta el final. Estos libros que nosotros estamos leyendo fueron escritos hace muchísimos años. Y hace muchísimos años vemos por ahí si nosotros entramos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y lo vamos analizando perfectamente y vamos viendo cómo fue la humanidad y cómo se fue perdiendo la humanidad después de que Cristo fue crucificado y cómo se fueron apartando los seres humanos de Dios. Vamos a ver perfectamente cómo se fue perdiendo. Y si nosotros analizamos esos estudios por ahí también con la vida actual, vamos a ver cómo también el ser humano se estaba apartando, se ha apartado demasiado. Por ahí Romanos 1 también nos habla muy fuerte, nos habla muchísimo de cómo fue la historia de Roma, de cómo se fue apartando el ser humano. Entonces, esos son otros estudios que vamos a ir teniendo.
pero por ahí les estoy dejando algunos textos que ustedes podrían ir viendo. Romanos 1, por ahí, todo el capítulo. A mí me gusta ir estudiando todo el capítulo. No me gusta estudiar que en un versículo, 2 versículos. Ahorita estoy tomando lo esencial, pero para hacer un estudio me gusta examinar todo el estudio porque hay que sacar todo el contexto de la historia, por qué lo estaba diciendo, por qué se estaba viviendo esa situación, a quién se lo estaba diciendo, cómo se vivía en la actualidad, cómo se vivía en ese momento. Ya después traer esa palabra a nuestros tiempos, cómo se está viviendo este tiempo, hacia quién va dirigido, por qué va dirigido. Y eso, por eso dice que eso es un contenido eterno. Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser perpetua, siempre va a ser eterna. Entonces, el día de hoy hemos analizado por qué tenemos que creer o por qué tenemos que utilizar la Biblia. La Biblia es un manual de vida. En síntesis, es un manual de vida que nos va a ir enseñando. ¿En qué momento la podemos utilizar? Yo les puedo decir más importante. Es una lámpara. ¿Y cuándo utilizamos las lámparas? En los momentos de oscuridad. Cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, es el momento preciso para que empiece a agarrar la Biblia. Y va a ser una lámpara. Pero ¿sabe qué? No deje esa lámpara. No que vea cuando ya amanece y ya ve un poquito de claridad, dice, ya no voy a prender la lámpara, ya sigo con esta claridad. No, usted siga con esa lámpara. ¿Por qué? Porque esa lámpara lo va a llevar a una vida eterna. Esa lámpara lo va a llevar a tener una vida perfeccionada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es algo importante en nuestra vida. Lo tenemos que poner en práctica. Todo lo que vayamos aprendiendo poco a poco en estos estudios, lo vamos a ir poniendo en práctica. No quiero que se quede por ahí a la deriva el estudio, sino que se debe de poner en práctica todos esos estudios. Todos esos estudios son importantes para el crecimiento espiritual y para el crecimiento en la sociedad. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Es un poco larguito este estudio, un poquito por ahí a lo mejor se les hace algo tedioso. Es importante que me vayan comentando, que me vayan diciendo qué pito, qué pongo. Soy principiante en esto de subir estudios en plataformas. También por ahí el de estar, ¿cómo se llama? Editando. No tenemos equipos de edición. Somos personas que únicamente empezamos a llevar la palabra de Dios de esta forma. Lo más importante es que la palabra de Dios llegue a las personas que lo requieren. Y si usted es una persona que está escuchando de la palabra de Dios y en este momento usted siente la necesidad de acercarse a Cristo, acérquese a Él. Únicamente doble sus rodillas y dígale, heme aquí estoy, necesito de ti. Acérquese a Él y dígale, perdóname por todas mis faltas y quiero que tú me guíes y quiero que tú me ayudes y quiero que tú me demuestres y me ayudes en todas mis necesidades. Bueno, como les decía al inicio, si a usted le interesa seguir teniendo estos estudios, inscríbase a este canal, suscríbase. Vamos a estar subiendo constantemente estudios. ¿Y para qué la suscripción? Pues para que le llegue más pronto el mensaje. Por ahí les va a aparecer el mensaje cuando subimos un nuevo estudio, un nuevo video. Y también les invito a que comenten, ese es de edificación, todo tipo de comentario. Dice, todo comentario va a ser para edificación. Sea bueno, sea malo, ese comentario va a ser para edificación. No es para agresiones, no es para nada de ese aspecto. Si nosotros vemos a Jesucristo, a Jesús le comentaban cosas buenas y cosas malas, pero todo era para edificación del mismo pueblo. Entonces, comenten para edificación también. Y por ahí, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse por ahí a este canal. Y por ahí, pues a lo mejor no soy un gran teólogo, no soy un gran orador, y a lo mejor cometo muchas faltas también en estar hablo incorrectamente, pero le pido a Dios disculpas por si estoy hablando algo incorrecto también. Pero también quisiera que ustedes
me dieran la oportunidad de seguirles compartiendo parte de estos estudios. Bueno, que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Paz a ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.